Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos veas. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para tomar un café con una persona que lleva mucho tiempo estudiando y hablando sobre la problemática de la empleabilidad a partir de nuestra edad, a partir de ser senior, y creo que va a salir una entrevista muy enriquecedora. Pero antes que nada quiero saludar a mi compañera en Elefante Solidario, a Paloma Cabello, que es la que hoy me acompaña en la entrevista. Hola, Paloma. Hola, José. Encantada una vez más de estar aquí en el podcast. Muy bien, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a la invitada? Por supuesto, Pilar Yacer, un placer. Es un placer estar con vosotros esta tarde tarde o mañana cuando nos escuchen tomando un café virtual. Pilar, tú llevas tiempo ya desde la parte docente o la parte de investigación, porque incluso has escrito sobre ello, tratando la temática del emprendimiento o el post-despido de personas que llevan tiempo en organizaciones. En esta pandemia, lamentablemente, este problema se ha agudizado. Esa es la razón por la cual existe este podcast, porque lo que pretendemos es dar un poquito de información a gente que está en ERE o en un ERTE o simplemente que se ha quedado sin trabajo después de haber estado trabajando un tiempo en una empresa. ¿Cómo se prepara una persona que sabe que se va a quedar sin trabajo y ya tiene una determinada edad para afrontar ese salto al vacío en muchos casos, esa situación incierta? ¿Hay alguna forma de prepararlo? Muchas, pero yo creo que voy a empezar un poco cómo ha sido mi propia historia. Yo soy casi uno de esos senior, tengo 48, pero senior ahora se considera a partir de 50, y mi carrera profesional ha sido a saltos. ¿Y a saltos qué significa? Pues que para un profesional de la generación mía, que normalmente ingresa en una compañía y se jubila casi en esa compañía o pasa por dos, yo he salido de más de 7 empresas y las que me quedan. De 3 me han despedido. Y por eso decidí, de la última que me despidieron, he pasado por empresas grandes, por multinacionales, por startup. He tenido también mi aventura después de la última vez que me despidieron. Empecé como emprendedora y hace 2 años, en el 2019, decidí escribir un libro que se titula Te van a despedir y lo sabes, en el que cuento de forma con personajes lo que son las aventuras de alguien que le van a despedir, y aunque el título es y lo sabes, es porque toda mi última experiencia profesional en CAT, en una empresa de selección, y puesto que me he dedicado muchos años a la selección, sigo viendo a muchas personas que en cuanto las veo entrar por la puerta o miro su currículum, su perfil en LinkedIn, yo sé que las van a despedir. Y ellos probablemente también. Y quizás de todas las generaciones a las que me he enfrentado, porque veo muchos jóvenes, sigo viendo los pues, de la edad intermedia y de 50 para arriba, creo que lo sabemos. Por eso escribí este libro. En el libro lo que podemos encontrar, además, por cada una de porque es distinta la problemática de los juniors que la de los seniors, y también creo que también es diferente la de las mujeres, la de los emprendedores, por eso cada uno tiene un capítulo. Y recopilo lo que son los mejores consejos o las cosas que uno tiene que hacer. Lo básico, esto es como querer correr un maratón sin haber entrenado nunca antes, y la empleabilidad hay que entrenarla, y eso es lo que no nos damos cuenta. Y este es un tema de actitud, y en los seniors mucho más. ¿Por qué? Porque creemos, por toda la experiencia que hemos desarrollado en la empresa, porque venimos de otra generación en la que suponemos y creemos en la justicia divina, es decir, si yo hago bien las cosas, a mí nunca me van a despedir,
Y ahora mismo yo ya sufrí la crisis del 2013, que salió muchísimas personas de mi generación. Ahora se nos avecina, o sea, lo de COVID y los ERES, eso ha sido una parte. Ahora después de los ERTES vienen los ERES y viene la gran crisis, que bueno, es una crisis que tiene dos certidumbres, que es la de que la automatización, o sea, el trabajo se está automatizando y eso hace que muchas de las tareas rutinarias que teníamos se automaticen, y luego viene determinada por el cambio climático, que igualmente va a afectar a todos los trabajos. Entonces, yo creo que lo primero que creo que hay que ser conscientes es que a uno le pueden despedir en cualquier momento, y que esto no es ni un drama, ni un duelo, ni que mala es la empresa, sino que es como si queremos correr un maratón, pues yo tengo que tener entrenada mi empleabilidad. Para tener entrenada mi empleabilidad, casi todos sabemos lo que hay que hacer. Es decir, muchos seniors que veo yo me dicen que nunca han hecho un currículum. Pero es que, claro, es que ahora el currículum es un formato que sí hay que tener, pero sobre todo lo que hay que tener es una presencia muy, muy activa en redes sociales. Y Pilar, yo te he escuchado al hilo de todo esto en algunos posts que he visto tuyos, algunas ponencias, el tema de que es fundamental diferenciarse. Entonces, una persona, un senior que con 50 años se ve fuera de la empresa donde ha estado toda la vida, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso para decir, vale, yo quiero tener empleabilidad y quiero seguir en el mercado laboral? Y he oído la palabra diferénciate, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es algo que es fácil. ¿En qué sentido? Primero, y yo lo hago siempre la misma metáfora. ¿Qué es lo que hacen los buenos futbolistas y los malos futbolistas? Los malos futbolistas van persiguiendo la pelota. Perseguir la pelota, en esto de enfocarse o diferenciarse, ¿qué es? Hacer algo que hacen el resto. Es decir, muchas de las opciones de los profesionales mayores de 50 es cuando les despiden, se hacen coach. ¿Qué es lo que ocurre? O a lo mejor dicen, vale, yo quiero dar clases en una escuela de negocios o quiero ser profesor, ¿no? Y eso es perseguir la pelota. ¿Por qué? Porque hay 200 mejores que tú, mucho más preparados, seguramente más jóvenes y más baratos, y ahí es muy difícil diferenciarse. ¿Qué hacen los buenos jugadores? Se paran y en vez de ponerse a correr, miran dónde va a estar la pelota. Y a todos aquellos que nos están escuchando, que no les han despedido todavía, lo que tienen que empezar es a prepararse ya, porque es mucho más fácil prepararse antes que cuando ya uno ha salido. Y aquí, para prepararse y diferenciarse, lo que hay que ver es dónde está el trabajo. Y es que sabemos dónde está el trabajo. Sabemos qué características tienen ahora todos y cada uno de los puestos de trabajo. Uno es que tiene el apellido digital, nos guste o no nos guste. Es que esto no va de gustos o de decir, no, es que a mí lo digital no me gusta. Pues es que los trabajos que hay son eso. Un dato. Solamente a finales del 2019, un 31% de nuestras pymes en España, que es el tejido empresarial, solamente un 31% de esas pymes tenían página web. Esto es para echarse a llorar. Pero esto, alguien que sabe ver dónde va a estar el futuro del trabajo, ¿yo a qué me dedicaría? Pues a saber diseñar páginas web, a ser un buen storytelling, hacer storytelling, saber contar, porque no solamente diseñar una página, sino todo lo que hay detrás. ¿Cuál es el proceso logístico? Además, nos damos cuenta que afecta a todos los sectores y a todos los departamentos, ¿no? ¿Cuál es lo que tengo, lo que puedo aportar? Y fijémonos en otra cosa. Lo que puedo aportar tiene el apellido digital, tiene también el apellido, que eso no lo vemos mucho porque está un poco difuminado. Yo tengo aquí detrás los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es lo que va a marcar el futuro del trabajo. Todo lo relacionado con cambio climático, con gestión de residuos. Ahí está el trabajo. Ahí está. Claro, formarse en eso, yo desde luego lo tendría clarísimo en lo que formarme en temas de sostenibilidad, en temas de medio ambiente. Estamos ante una transición energética, que es la mayor transformación a nivel de energía a nivel mundial. ¿Dónde está el trabajo? Claro que lo sabemos, está ahí. O sea, el ver dónde está el trabajo es muy importante, formarse, porque todos los procesos de reinvención profesional, todos y cada uno, tienen que tener un proceso de formación, pero formarse no es lo primero que se nos ocurra. Hay que formarse con foco.
¿Para qué? Para diferenciarnos. ¿Por qué? Porque si yo ahora busco un buen experto en gestión de residuos, probablemente me encuentre 4. Pero si busco un coach, pongo el ejemplo de coach, pero porque es que coach hay muchos, ¿no? Y es como una solución fácil, pues que como no sé qué hacer, pues ahora me hago coach. Y en cambio, eso es diferenciarse para mí. Has tocado varios puntos en los cuales quiero profundizar, pero el segundo objetivo de este podcast, te dije antes de dar información, es abrir la puerta del emprendimiento. No todo el mundo sirve para emprender, pero muchas veces es la solución única ante la imposibilidad de encontrar un empleo. Y cuando se nos plantea el emprendimiento, tú has tocado la parte de ser digitales, se nos plantea también que tenemos que hacernos visibles, tenemos que abrirnos al mundo inmenso este que es Internet. Y una de las herramientas para hacernos visibles son las redes sociales. Eso a los seniors muchas veces nos causa un poco de pánico, porque redes sociales implica dar visibilidad a lo que tú haces. ¿Y cuál red social? ¿En qué red social? A ver, oriéntanos un poquito con eso. Vale. Igualmente en el libro tengo un capítulo específico para emprendedores. Y además, emprendedores yo lo escribo con H, porque es el que hace y no solamente sueña, que es muy típico del emprendedor, yo voy a hacer, no, tú tienes que facturar. Yo he estado 5 años como emprendedora, justo además en el 2014, cuando en plena crisis. Es un mundo que es durísimo y yo solamente la clave de mi éxito en esa experiencia fue que el último año mío de trabajo me lo dediqué a hacer visitas comerciales, con lo cual mi red de contactos era enorme. Cualquier persona que se vaya a dedicar a emprender, como no tenga una buena red de contactos, aunque tenga una muy buena idea, tiene muy pocas cosas que hacer. La buena red de contactos se consigue de 2 formas. Se consigue de forma presencial o se consigue como me habéis localizado vosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo una gran presencia en redes. De hecho, el año pasado me dieron el Top LinkedIn de 2020. ¿Pero por qué tengo una gran presencia en redes? Porque pienso en mi empleabilidad, clarísimamente. Y que es parte de las competencias de cualquier profesional el mostrar lo que tiene, lo que hace, en lo que es bueno, en lo que se diferencia. Eso es algo que la generación a partir de 50 años lo ha dejado. ¿En qué redes? En todas. En todas. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes, si quieres ser emprendedor, si tu público, un 30% de la población del planeta son millennials. ¿Dónde están los millennials? ¿En Facebook? No. Están en Instagram y ahora en TikTok. Entonces, no es saber de las herramientas, hay que saber, hay que entenderlas y sobre todo hay que estar muy activos. Pasa mucho que, por ejemplo, sobre todo a partir de 50, los seniors, cuando empiezan a estar activos, por ejemplo, en LinkedIn, significa que les han despedido clarísimamente, aunque no lo pongan pero clarísimamente. Yo lo tengo comprobado. En cuanto a alguien que a lo mejor yo le había pedido una reunión o le había pedido verme y nunca me contestaba y de repente me empieza a dar likes y empieza a estar activo, me dice que nos tomemos un café, ya sé que lo han despedido. Entonces, claro, no están las redes para eso. Esa es la sostenibilidad del empleo. Y para el emprendimiento, sobre todo, lo que hay que ver es dónde están los hábitos de los consumidores. Y es el siguiente libro que voy a sacar, que es el ¿por qué recursos humanos debería ser como Netflix? Y hablo del efecto Netflix. ¿Qué hace Netflix? Pues ha hecho algo sencillísimo, que es entender los hábitos del consumo y anticiparse a los hábitos del consumo. Si soy emprendedor, ¿puedo tener la idea de montar un cine? Sí, claro que la puedes tener, pero ¿es eso lo que demandan los hábitos de consumo? No. Hay que ser muy realista.
Es que para ser emprendedor hace falta ser muy ambicioso, pero sobre todo muy realista y ver dónde están esos hábitos de consumo. Si los hábitos de consumo ahora van por un consumo 100% online, lo que tengo que hacer, y además un consumo muy diferente, por ejemplo, las series que seguramente veíamos nosotros, Falcon Crest, Dallas, series de millones de episodios, de capítulos, ahora las series son cortas, son muy variadas, son muy diferentes. Ese es el efecto Netflix. Eso es lo que está buscando una parte del consumo. Entonces, tenemos que adaptarnos cuando queramos emprender a esa parte. Las redes sociales fundamentales es el escaparate que tenemos. Es que, ¿cómo vamos a ser visibles a alguien si no tenemos un escaparate? Y claro, cuando yo empecé a trabajar no había redes sociales. Ahora que hay este magnífico escaparate, me parece que es no aprovechar una oportunidad el poder mostrar todo lo que sabemos hacer. Y antes has nombrado el tema de las mujeres, que tú crees que tienen unas características que las diferencian a la hora de enfrentarse al emprender o a la empleabilidad. Bueno, yo como mujer de 44 años y con un hijo pequeño, porque ahora no todas somos madres jóvenes, también hay madres más maduras, pues me toca de lleno. Y quería conocer, pues, tu consejo de oro para madres emprendedoras a la hora de afrontar este proceso y de conciliar. Soy madre igualmente, con lo cual las palabras que voy a decir tampoco, mis hijos ya están bastante más mayores, pero las palabras que voy a decir que no se me malinterpreten. El tema de la conciliación cuando uno emprende es muy difícil, pero cuando está en una empresa también. Lo que hay que tener es un equilibrio y dimensionar muy bien. Cuando uno emprende no es un trabajo de 8 a 3, es un trabajo que exige muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimos fines de semana, trabajar sin descanso. Y eso es así, y eso es una realidad, y quien diga todo lo contrario creo que miente. El mayor defecto que tenemos las mujeres, no tenemos ambición, muchas. Yo he cambiado, pero creo que se nos educa a no tener ambición. Y ser emprendedor exige tener ambición. Y además la ambición es ética, y soy doctora en ética, y creo que es el cambio que hace falta, ¿no? Que quitar a la ambición la palabra la connotación negativa que tiene y ser ambiciosos. Y es que en este país no lo somos. ¿Cuántas pymes, cuántas pequeñas empresas hay que no tienen como ese espíritu de crecer, como ese espíritu de avanzar, de generar más negocio, de generar más empleo? Entonces creo que nos hace falta esa parte de ambición. Otra cosa que has tocado tú un poco por encima y me gustaría profundizar, porque tú tienes una faceta muy importante que es la de formadora. Tú formas parte de escuelas de negocios muy importantes. La gente que ha estado mucho tiempo en empresas o en compañías, que lamentablemente son las que se quedan sin trabajo cuando vienen estas grandes reestructuraciones como la de la pandemia de ahora, tienen a veces una idea vaga sobre el emprendimiento. Tú desde la parte formativa, desde la academia, ¿esa gente busca formación en emprendimiento o busca formación en ampliar lo que cree que ya sabe? La formación en emprendimiento es básica, es decir, el cómo, alguien que no haya emitido nunca una factura, algo básico, o sea, que no estoy hablando de algo de saber que es un business angel. O sea, emitir una factura, saber que todos los meses tienes que facturar una cantidad y no solamente facturarla, sino cobrarla, porque si no, no vas a poder pagar a lo mejor el alquiler. Creo que son conocimientos muy básicos que es imprescindible formarse. Y aquí también una llamada de atención, porque a lo que es algo que es esencial para poder tener esa empleabilidad sostenible, como es la formación, a veces nos parece cara. Y creo que es la mejor inversión que tenemos que hacer. Y además la formación no se hace una vez cuando a uno le despiden, no. Ese proceso de formación y esa capacidad de aprendizaje ahora tiene que ser constante. Entonces, hay que formarse en emprendimiento. ¿Y esto qué significa? Nosotros aquí en la escuela, en mi escuela, sacamos hace 2 años un máster de emprendimiento, pero hay muchísimas otras escuelas, muchísimas
opciones para aprender, pero alguien que haya, te pongo un ejemplo, la típica persona que trabaja en un departamento de contabilidad o de recursos humanos o de compras o de logística toda la vida, 25 años en una empresa. Esa persona no sabe qué es emprender. Y claro, muchas veces cometemos el error de decir, esto de emprender es fácil, me hago una página web, me pongo soy consultor de algo o hago gel hidroalcohólico. Y no, eso no es sostenible, eso no es emprender. Y puede ilusionarte una temporada, pero cuando llevas 4 meses y no has conseguido de la inversión que habías hecho obtener ni la mitad, pues creo que la experiencia no es buena. Y por eso es fundamental emprender. Rodearse también ese network, hablar con gente muy diferente, pero sobre todo tenemos la fortuna de tener las redes sociales para saber cuál es esa demanda de los usuarios. ¿Qué están pidiendo los usuarios? ¿Qué está pidiendo la sociedad? Y no nos olvidemos de eso, ¿eh? Hay algo que es importantísimo, que es el buscar el ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que significa el estado como de felicidad o bienestar. Busca, y tiene 4 aspectos. Busca hacer lo que te apasione. Busca hacer lo que se te dé bien, porque en esta vida se nos dan bien hacer algunas cosas. Busca hacer por lo que te paguen, ¿no? Por lo que te paguen, porque muchas veces, no lo sé, a mí me gusta, a mí no me podrían, aunque yo cocine de vez en cuando, no me podrían pagar por cocinar porque soy una pésima cocinera. Entonces a veces nos empeñamos en decir, no, pues con eso no te van a pagar. Y luego, por último, y no menos importante, buscan impacto para la sociedad. Tenemos que construir entre todos un mundo mejor para todos. Entonces, es la unión de esas 4 cosas, en mi caso, y por poner un ejemplo, a mí me apasiona escribir, se me da bien escribir, me pagan poco, pero me pagan algo por escribir y creo que contribuyo en esa parte de poder inspirar o ayudar en los temas míos de la empleabilidad a los demás. Ahora le doy paso a Paloma, que te quiere hacer otra pregunta, pero quiero profundizar antes que nos vayamos de este tema en que lo que acabas de decir es fundamental, porque muchas veces una muy buena idea, una idea brillante de negocio mal gestionada, se va al traste. Y mucha gente, sobre todo cuando al principio no se tiene financiación, como autónomo se pone en riesgo los pequeños o muchos ahorros o el patrimonio de cada emprendedor. Entonces, lo que tú acabas de decir lo considero fundamental. El formarse en el emprendimiento es tan importante como profundizar en los detalles de una muy buena idea de negocio. Ahora sí le doy paso a Paloma, que tiene otra pregunta. Sí, Pilar. Yo quería hablar ahora del edadismo en la empresa, porque, bueno, navegando por LinkedIn, hablando con personas en desempleo de estas edades, pues todos nos quejamos que es que directamente quitan nuestro currículum, el robot no lo ven porque nacido en tal año, tal. Tú además, como por tu parte de ética, de filosofía, y has hecho estudios sobre la ética en las empresas, ¿crees que realmente en España existe un edadismo y cómo podemos luchar contra eso? Lo primero, el año de nacimiento es que no se pone en el currículum. Es que son los básicos del armario. Yo, en el libro, y por eso escribí el libro, porque creo que hay todavía muchas cosas que no somos conscientes. Igual que no se pone si somos hombres o mujeres en un currículum, o antes era el dónde vivimos, a qué le importa el dónde vivimos, o el código postal. Entonces, la fecha de nacimiento no se pone. Pero perdona, Pilar, es que es el tema de los robots. Por ejemplo, si tú vas a páginas de grandes empresas que tienen sus propios formularios, sí. Te lo pide, sí o sí. Tienes que poner el género, tienes que poner la fecha de nacimiento. Sí. Entonces, claro, ahí ya no podemos hacer nada. Claro, vamos a ver, como me habías dicho en el currículum, o sea, primera cosa, es que, claro, ahí no se debe poner, datos que siempre pensemos que nos puedan discriminar, caso de las mujeres o diferentes cosas. ¿Que existe edadismo? Claro que existe. ¿Por qué?
porque es como yo lo comparo, o sea, una empresa al final necesita los mejores jugadores. Y los mejores jugadores, no siempre, los mejores jugadores, hablo del terreno, imagínate, profesional para competir en unas Olimpiadas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora el mercado de trabajo, desde la pandemia, se ha reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el tipo de vacantes que está ofreciendo, casi en un 80% de las vacantes que hay, están relacionadas con profesiones STEM. Profesiones relacionadas todas con el apellido digital. En ese margen, que es donde hay muchísimo empleo, ahí hay muchísimo empleo, las empresas puede que solamente, y eso es una de las críticas que hacemos en el libro blanco que presentamos, están mirando solamente al talento joven. Se están equivocando. ¿Por qué? Primero, porque el talento joven no se quiere casar con estas empresas. Segundo, porque se están subiendo muchísimo los salarios. Y tercero, porque tienen un índice de rotación altísimo. Con lo cual, hay iniciativas maravillosas como la de la empresa Sepello, la que han hecho un programa para mujeres mayores de 45 años de STEM. La diversidad de género y la diversidad de edad. Y bueno, les está funcionando de maravilla. Que hay edadismo, no hay diversidad de género en las empresas, eso ya te lo digo yo, y más cuando trabajas dentro. El algoritmo no es malo, ni la tecnología, lo es la persona que diseña. O sea, ¿quién diseña, Paloma, los requisitos que van en la página web para seleccionar? Ahí está la ética. Es que esto es muy importante y yo, que soy especialista en ética y en humanismo digital, no me canso de decir que los algoritmos no son malos, ni los robots. Lo que no tienen ética son las personas que lo diseñan. Es decir, ¿quién ha diseñado ese formulario? ¿Dónde pone el género? Cuando además es un dato que es absolutamente de carácter personal y no se debe preguntar ¿quién ha diseñado eso? Entonces, claro que sí, y tenemos que ser plenamente conscientes y muy realistas de si en una oferta de empleo piden 3 años de experiencia, tú, aunque seas un senior maravilloso y estés dispuesto a bajarte el salario mucho, no te van a coger, porque piden 3 años de experiencia. Tendrás que entrar en la empresa por otro lado. Muchas gracias por tus consejos. Nos estamos quedando sin tiempo. Creo que daría para varios cafés virtuales tu conocimiento y tu generosidad a la hora de compartirlos. Así que no quiero terminar sin que la gente sepa cómo te encuentra, cuáles son tus coordenadas digitales. Pues como tengo un apellido de los que en internet no hay muchos, si me buscan simplemente en Google, Pilar Yacer, sale todos mis datos de contacto, LinkedIn, estoy en todas las redes, Instagram, Twitter, en todas. Y además siempre contesto. Paloma, ¿te ha quedado alguna pregunta por hacer? Rapidita. Bueno, me han quedado, pero rapiditas no. Así que espero coincidir con Pilar en otro podcast que podamos profundizar mucho más. Fenomenal. Yo daros las gracias, de verdad, aconsejo el libro de Te van a despedir, lo sabes. Ahí reuní todo lo que es mi experiencia de tanto para senior, para emprendimiento, para mujeres, de todas las características que nos hacen más vulnerables a un despido y de todos esos consejos para volver a entrar yo lo llamo el planeta, la galaxia empleo, pero que ahora es una galaxia que está en pleno Big Bang y que por eso tenemos que estar más preparados que nunca. Perfecto. Te reitero nuestro agradecimiento. Creo que has dado una cantidad de información muy, muy válida para la gente a la cual pretendemos llegar con estas entrevistas. Y si tu generosidad lo permite y tu agenda, estás invitada a volver al podcast para seguir hablando de estos temas. Cuando queráis. Perfecto. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias, Pilar. Gracias. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.